Vamos a presentar a nuestro invitado de este día. Con él vamos a conversar, señores, con la situación, ¿verdad?, que está atravesando el país vecino de Haití, el drama que diariamente estamos observando. Él es Inocencio García, miembro de la Dirección Central y también secretario de Asuntos Dominico Haitiano de la Fuerza del Pueblo, y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Buenos días a ustedes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Inocencio, por estar aquí con nosotros. Inocencio ha sido un gestor social en la República Dominicana, siempre en el mundo del debate, en las ONG, organizaciones, siempre de cara a lo que ha sido tradicionalmente el debate social, cultural en el país. En el caso, me refería ahorita en el tema sobre la realidad dominico-haitiana y la presencia haitiana masiva en el país. Yo digo que es un problema que nos los compramos históricamente y que hoy no sabemos qué hacer con el tema. Ante esta realidad de dos países que es el segundo socio comercial del país, ahora mismo se depende mucho las manos de obra de ellos, y ahí lo tenemos ahora mismo, que donde quiera que usted mira por el lado. Los otros días, para darte entrada ahí mismo, estuvo aquí el general Soto Jiménez. Me dice que mientras estaba en la calle esperando para ir al canal, él vio en un sector como Arroyo Hondo, en menos de 15 minutos él contó 96 que cruzaban. Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta situación, Inocencio? Bueno, nosotros tenemos como país, como Estado, tenemos una situación muy compleja. Muy compleja porque tú tienes el desfondamiento del Estado vecino, es decir, el Estado no está funcionando. Tienes más de 200 pandillas fuertemente armadas, con armas de guerra inclusive, entre ellas inclusive fusiles para francotiradores, ¿no? Y lamentablemente esas armas, uno especulaba, pero luego, hace ya unos meses atrás, el gobernador del sur de la Florida señaló que, mediante una incautación, de que efectivamente era desde el sur de la Florida que estaban llegando esas armas. Y en Haití llegarán también por otros países del Caribe, probablemente inclusive de todo el arco de las Antillas. Hay mucha comunicación entre Jamaica y Haití también, Claro. en ese sentido. Eso viene desde hace muchos años, estudiado por temas de tráfico de droga, etcétera, ¿no? Pero el hecho es que nosotros tenemos una situación muy grave porque son fenómenos que cada vez se consolidan, son fenómenos ya estructurales, como es el tema de la inmigración haitiana en la República Dominicana. Eso ya es un fenómeno de carácter estructural, no es coyuntural. Y a mí me gusta siempre sintetizar las ideas. Nosotros ya tenemos una nación dentro de nuestra nación. ¿Por qué? Porque resulta que la población haitiana está en todo el territorio nacional. Entonces, ¿cuál es para analizar este fenómeno, cuál es es decir, cómo se construye ciudadanía? Se construye ciudadanía es del individuo en relación con el trabajo. Y resulta que en las principales áreas de la economía, construcción, agricultura, servicios, etcétera, quienes están ocupando los puestos no son ciudadanos dominicanos, sino ciudadanos haitianos. Entonces nosotros tenemos un problema de que en el contexto de construcción de ciudadanía, la población dominicana está desplazada. Y uno sabe que... La mano de obra le será más económica. Claro, es decir, uno sabe que hay un fenómeno de carácter estructural mayor que tiene que ver con el tema de la tasa de ganancia, ¿no? Que ya eso lo estudió Marx en el siglo XIX. Y es el tema de la rentabilidad, por lo que acaba de comentar Lorena, en el sentido de que tú tienes, importa mano de obra barata, es decir, ese es el modelo dominicano, ¿no? Un modelo rentista, es decir, no un modelo de desarrollo, no hay, es decir,
enfocado en el desarrollo, sino un modelo rentista, es decir, extracción de renta, que es lo que ocurre prácticamente en todos los países de nuestra región. Entonces nosotros tenemos estos fenómenos de carácter estructural, tenemos este modelo económico rentista, tenemos este modelo que en vez de invertir en ciencia, tecnología e innovación, o en I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación, no, eso, es decir, el sector empresarial dominicano no invierte en I+D+I, es decir, tampoco hay una coordinación entre Estado y el sector de la economía que son los empresarios, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese problema. Eso lógicamente, que cuando tú estudias la estructura económica dominicana te das cuenta que es una estructura económica que no genera empleo. ¿Genera empleo el turismo en la medida en que lo requiere la población económicamente activa dominicana? No. Sabemos, solamente hay que ver lo de la pandemia. La pandemia demostró que tenemos una estructura económica muy vulnerable, ¿no? Y todo eso entonces conspira contra, primero, crear espacios de trabajo para los dominicanos, y en segundo lugar, el Estado no tener capacidad para poder definir políticas, y no solamente definir las políticas, sino también el Estado dominicano tener la capacidad, los medios para darle respuesta a esa pregunta que has hecho: ¿qué vamos a hacer con la inmigración haitiana? Y si le agregas entonces un fenómeno que está totalmente fuera de las capacidades, no de dominicanas, sino inclusive de países desarrollados, como es el conflicto entre Occidente y Oriente, léase guerra Rusia-Ucrania, y ahora las tensiones que van hacia Asia-Pacífico con el tema China-Taiwán, ¿no? Toda esa tensión geopolítica que se está dando, entonces lógicamente que eso le quita atención a la solución de ese, le decía Lorena fuera de cámara, ese drama donde, por ejemplo, yo que estuve 2 años en la Embajada Dominicana en Haití, 98-2000, por ejemplo, en la Canapé Verde, que fue una avenida de la que bajan hacia lo que los haitianos le llaman el downtown, que es Puerto Príncipe abajo, Canapé Verde, acaban de prenderle fuego a 16 bandidos, o sea, la población, ¿no? Venían en unos vehículos fuertemente armados, la policía lo detuvo, pero luego entonces la población le quitó a los bandidos de las pandillas, y resulta que esas imágenes que están saliendo en las redes es precisamente eso, es decir, a 16 de esos, es decir, la población haitiana desesperada está tomando la justicia en sus manos. Es decir, yo creo que el mensaje que nosotros en este diálogo debemos bueno, esas son las imágenes. Eso fue en la Canapé Verde, que es una avenida que baja hacia donde está el área institucional de donde estaba el Palacio, ¿no? Tú tienes entonces la Bourdon, que es la Panamericana, que es la que sube hasta la Embajada Dominicana allá en Puerto Príncipe, fundamentalmente en Petionville. Entonces, nosotros estamos yo creo que es el principal reto, sin duda, el principal reto que tiene la República Dominicana. Yo diría que es el reto existencial. Sí. Y es existencial porque, bueno, si analizas el contexto insular, analiza todo esto que hemos hablado de el modelo económico que tenemos, y se analiza el contexto internacional de la crisis geopolítica mundial, donde vamos a una velocidad de cruceros en materia de un cambio de un orden internacional peligroso, precisamente porque lo que están diciendo los especialistas, que es muy probable que no se dé,
o sea, de que se dé, al contrario, la trampa de Tucídides, ¿no? Que fue la guerra entre Esparta y Atenas. Es decir, el enfrentamiento, ¿no? No ocurrió así del tránsito del Reino Unido, de Inglaterra hacia Estados Unidos, en el cambio de control del orden mundial, pero lo que están diciendo los expertos es que hay unas graves tensiones y posibilidades, y sabemos que una tercera guerra mundial es una guerra nuclear, ¿no? ¿Usted cree que realmente va a haber una solución con el tema haitiano? Y me gustaría ahí mismo, en esa pregunta, que usted también me diera su valoración con relación a cómo el gobierno del PRM está manejando la crisis haitiana. Bueno, miren, Estados Unidos, porque uno tiene que hablarlo claramente, Estados Unidos es el principal actor que puede intervenir de manera favorable a una solución que inicie un proceso de normalización constitucional e institucional. ¿Y qué quiere decir un proceso de normalización constitucional? El hecho de que Haití ahora mismo hay un vacío de poder constitucional, ¿no? Por el tema de que quienes dominan el 80% del territorio de Puerto Príncipe y su zona de conurbación son las pandillas, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, si queremos una normalización constitucional, es decir, la sociedad internacional quiere una normalización constitucional, se requeriría entonces un proceso de organización en las condiciones en que sean de un proceso electoral, que pueda precisamente llenar ese vacío de poder constitucional, es decir, eligiendo un presidente, autoridades legislativas y un primer ministro. Así que se llena ese vacío de poder constitucional que hay ahora en Haití. Y particularmente, repito, quien puede contribuir a eso es Estados Unidos, porque Estados Unidos está a la cabeza del denominado Call Group, que es un grupo de representantes diplomáticos, tanto bilaterales como multilaterales, que está encabezado por Estados Unidos. Ahí está la Unión Europea, España, Brasil, Alemania, Canadá, Francia, etcétera, ¿no? Y los dos secretarios, representantes secretarios generales de Naciones Unidas y de la OEA. Entonces el Call Group tiene mucha fuerza en las decisiones que se adoptan en ese contexto de crisis que hay en Haití. En consecuencia, pero Estados Unidos es el que encabeza. En consecuencia, Estados Unidos es el que está, por su fuerza, en mayores posibilidades de que haya un proceso de normalización constitucional, sin dejar de responsabilizar al liderazgo haitiano, ¿no? Que tiene una alta responsabilidad porque no se ponen de acuerdo. O sea, si usted quiere soberanía, lo primero que usted tiene que hacer es ponerse de acuerdo. Y con respecto a la segunda pregunta, Lorena, es decir, bueno, si partimos de los pronunciamientos del presidente Luis Abinader en los organismos internacionales, siempre hemos dicho de la Fuerza del Pueblo que ha sido positivo, pero no basta. Es decir, no basta porque tú no puedes tener incoherencia en materia de política exterior, y la política exterior está conectada con la política interior. ¿Qué quiere decir eso? Como el gobierno del presidente Luis Abinader, del PRM, no renuncia al proyecto integral de explotación, tráfico y trata de migrantes, que sería, si se asume, ya entregar el país, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú asumes la condición de un concepto jurídico en materia internacional es totalmente distinto al migrante normal, ¿no? Sino el de refugiado, y que ese refugiado entonces tenga la posibilidad de traer a toda su familia y que el Estado Dominicano tenga que darle SENASA, seguridad social, salud, educación, vivienda,
transporte, educación, lógicamente es entregar el país. Entonces la pregunta es ¿por qué el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader no renuncia de manera irrevocable a ese proyecto que está, porque se está estudiando, se está estudiando. Entonces, ¿de qué soberanía tú hablas? ¿De qué pacto de soberanía tú hablas cuando, por eso la Fuerza del Pueblo no participó? No participó en esa segunda convocatoria general a los partidos, precisamente porque se supone que tú debes tener una coherencia en materia de política exterior que está relacionada con la política interior de cualquier Estado. Entonces, si se asume que, no, repito, no ha renunciado el gobierno a ese proyecto que es antinacional, entonces lógicamente que tú tendrías una política de pronunciamiento hacia el exterior en materia de un discurso, pero que sin embargo en lo que tiene que ver en elementos, la hora de la práctica, en momentos de la práctica, en elementos concretos, entonces tú desdices esos pronunciamientos. Pero por otro lado, el gobierno nunca se ha pronunciado en materia de cuando se denuncia que han entregado 800,000 metros cuadrados de territorio nacional. Con el muro. Con el muro. Tampoco. Es decir, hay una serie de elementos concretos de política exterior, repito, que no puedes dedicarla de la política interior de cualquier Estado, que el gobierno del presidente Luis Abinader no da nadie responde, nadie da ninguna respuesta. Profesor, usted tiene un conocimiento vasto de los problemas haitianos. ¿Cuál piensa usted entonces que va a ser el futuro político de Haití? Claro que ya lo tenemos con el asunto de migración hacia República Dominicana y también en detrimento del comercio. Pero ¿cuál piensa usted que sería el futuro político de Haití? Bueno, mire, cuando nosotros nos reuníamos en la Embajada Dominicana, yo era el contacto con la Organización del Pueblo en Lucha en Haití. Y para mí era un honor porque el contacto era generalmente, él es el extinto Gerald Pierre Charles, una personalidad muy apreciada a nivel latinoamericano, ¿no? Un hombre decente, un patriota. Muy respetado. Y muy respetado, ¿no? Pero cuando uno como lo hizo que descanse en paz, don Silvio Erasme Peña, el embajador, en un encuentro para que tengamos... Tío, sí, claro, tío tuyo. En un encuentro, le voy a contar esto, un encuentro que don Silvio realizó, organizó en la embajada, pero con Leslie Manigá, el expresidente Leslie Manigá, Gerald Pierre Charles y también el extinto Guy Alexander, que fue embajador aquí en el país. Cuando don Silvio le señalaba que por qué no sacaban un periódico conjunto, decía que ellos no tenían capacidad para eso. Pues entonces, ¿por qué no hacen un programa de televisión? Y la respuesta fue, pero usted quiere que Aristide nos asesine si sacamos un programa de televisión, ¿no? Pero es, lo que quiero decir es la extrema debilidad del partidismo en Haití. ¿Por qué pongo ese tema? Traigo ese tema a colación. Porque, ¿cuál es el actor social que direcciona el desarrollo? Son los partidos políticos. Es decir, mi experiencia de esos 2 años en Haití, y luego como embajador de la División de Relaciones con Haití, la Cancillería 2004-2007, me convencen de que uno de los problemas estructurales graves que tiene Haití es que no tiene partidos políticos. Porque si tuviese partidos políticos como la República Dominicana, lógicamente que esa inestabilidad, recuérdense que nosotros hemos resuelto problemas graves
crisis del 94, pero tampoco Haití tiene instancias de mediación, ¿no? Que es lo que ha ocurrido diferente con República Dominicana. Entonces, respecto al futuro político, yo diría la estabilidad de ese país, que lógicamente representa el desafío existencial, repito, para la República Dominicana, tal como conocemos a la República Dominicana, yo no veo, lamentablemente, no veo claridad en el horizonte para una solución ni siquiera de mediano plazo, porque, repito, los haitianos tienen mucha responsabilidad en esa situación, porque tanto empresarios, políticos y gobiernos utilizaron profusamente a esas pandillas que han alimentado, ¿no? Yo no quiero decir que no hayan también responsabilidades exteriores con el tema de el dejar que pasen tantas armas de guerra, ¿no? Hacia Haití, que yo creo que esa sería una de las primeras soluciones, ¿no? La interdicción de esa importación de armas ilegales hacia Haití. En definitiva, es que ese futuro no claro de una solución política que, repito, pueda resolver el vacío constitucional e institucional que hay en Haití, a quien lógicamente afecta en su estabilidad institucional, en su estabilidad económica, inclusive en su estabilidad social, definitivamente es a la República Dominicana. Y si el liderazgo dominicano no pone atención, cuando hablo del liderazgo no solo hablo del sector político, sino también del sector empresarial, de élite del país, los poderes fácticos, como se le llama, bueno, vamos a perder todos, vamos a perder todos porque cada vez más el mundo se hace más incierto. Repito, estamos en un cambio veloz del orden internacional que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y si el liderazgo, repito, no solo político, sino empresarial de los poderes fácticos, no se ponen de acuerdo para ver qué va a hacer la República Dominicana, ella como Estado soberano, entonces, bueno, nosotros, yo voy a utilizar la expresión que utilizó Balaguer cuando perdieron las elecciones del 78, vamos a llorar lágrimas de sangre. Bueno. Sí, bueno. Tiene que volver. Señor Tiene que Inocencio, volver. gracias por haber estado con nosotros. Inocencio García, un tema tan profundo Claro que sí. va a tener que regresar Sí, nuevamente sí. por su experiencia en el tema. Muchas gracias a ustedes. Gracias.